te has dado de alta como autónomo o por fin has conseguido crear tu sociedad, es decir, has levantado tu propia empresa. Pero ahora, ¿sabes cuál es la operación más común que tendrás que hacer día tras día? Pues ni nada más ni nada menos que hacer las facturas. Las facturas son el documento mercantil por excelencia. Y no importa si las creas en Excel, en Word, en un software de facturación o a mano. Tendrás que crear facturas a diario. Y de hecho, cuanto más factures, mejor. Eso es una buena señal. Pero si estás en este vídeo, te preguntarás cómo se hace una factura o qué tipo impositivo de IVA pones, o te preguntarás cómo se calcula la retención del IRPF. Pues no te preocupes, porque es bastante fácil y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una factura, sea del tipo que sea. ¿Te gustaría crear y emitir facturas automáticamente a tus clientes? Pues atentos, porque os voy a contar cómo hacer una factura y cuáles son los datos esenciales que tiene que tener. Empezamos. ¿Cómo hacer una factura? El sistema tradicional era la factura en papel, que se remitía por correo postal o se entregaba en el establecimiento al cliente. Muchas veces se trataba de facturas hechas a mano sobre un libro de papel de facturas. Pero con la informatización de los negocios se ha generalizado la factura hecha por Word o Excel y que muchas veces se remitían al cliente en PDF por email. Esta puede ser una buena solución cuando empiezas y si solo emites unas pocas facturas. Ahora bien, te recomendamos que pruebes nuevas soluciones de facturación en la nube, especialmente las adaptadas a la realidad de autónomos y pymes, las cuales te permiten disponer de una aplicación profesional de facturación y que ésta se complemente con la contabilidad y con la preparación de impuestos e incluso, si así lo quieres, con tu asesoría. Así que, si estás viendo este vídeo, como ya he dicho antes, seguramente sea porque por fin, después de tanto esfuerzo, estás logrando obtener algunos ingresos. Y para ello lo normal es que quieras saber cómo demonios se hace una factura bien hecha. Para ello, te he traído a uno de nuestros asesores del Dream Team, Carlos, y te va a explicar de forma breve qué tiene que contener una factura. Bueno, vamos a empezar con los datos obligatorios que deben de aparecer. El número de factura, la fecha de emisión, los datos fiscales del emisor y el receptor, la base imponible, tipo impositivo, el importe total. Si eres empresa, debes poner la información del registro mercantil y si eres un autónomo profesional, indicar el tipo de retención que te pertenece. Bueno, supongo que no tengo que decirlo, pero para ti y para mí, que aparezca la palabra factura. A continuación, te indico los datos que no son obligatorios, pero que te aconsejo que los indiques. Fecha de vencimiento, métodos de pago, medios de contacto, descuentos aplicados. Si tienes más dudas o pasas de nivel con las facturas intracomunitarias o de otros países, escríbenos en los comentarios y te ayudaremos. Pues bien, ahora que Carlos nos ha dicho qué datos tiene que contener la factura obligatoriamente y lo que no es obligatorio, pero sí aconsejable, lo primero que debes saber es el contenido. ¿Qué debes rellenar para que una factura sea válida y legal? Y para ello te dejo una enumeración ejemplificada de lo que Carlos nos ha comentado. Primero, datos del emisor de la factura, es decir, nombres, apellido, domicilio, NIF y CIF de la persona que la emite. También puedes añadir un número de contacto o un email si lo prefieres. 2. Número, es decir, el número correlativo de la serie de la factura, que deben ir ordenados desde el 1, la primera factura que se emite en el ejercicio fiscal, en adelante. 3. Fecha, es decir, el día de emisión de la factura. Esto es muy importante y sobre todo con respecto al punto anterior, porque no puede haber una factura que tenga el número 60 y sea de septiembre y otra con el número 55 y que sea de octubre. Además, igual que en el primer punto, puedes añadir otros datos como el teléfono o un email. Quinto, el concepto, es decir, la descripción de la factura. Debes describir el producto o servicio por el que emites esa factura en concreto. Por ejemplo, podría servir algo como servicios de marketing online en octubre. Eso podría valer. Sexto, la base imponible, y es la cuantía antes de los impuestos, IRPF e IVA si son necesarios. Séptimo, la retención del IRPF. Esta es opcional. Atención, autónomos profesionales, que varía su cuantía dependiendo de la retención que tengáis, 7% o un 15%, pero lo veremos luego. El 8 es el IVA, y es opcional también.
es el impuesto sobre el valor añadido que debes de cobrar en la factura. En la mayoría de las facturas emitirás un 21%, salvo que el tipo de IVA de tu producto sea hiperreducido, reducido o esté exento. El 9 es el importe total, la suma de la base imponible menos el IRPF más el IVA, en el caso que se hayan incluido ambos elementos. Y como último punto, el medio de pago, cómo vas a recibir en cuestión el pago que te va a hacer la persona que recibe la factura. Normalmente suele ser a través de cuenta bancaria, pero las empresas que venden productos por unidades y no servicios suelen indicar el precio unitario y después multiplicarlo por el número de productos idénticos que hayan comprado, reflejándose el total en el final de la fila. Así que estos 10 pasos que tienes que realizar para una factura son los más comunes. Ahora veremos cómo se rellenan las facturas cuando te enfrentas a elementos complicados y no son ni nada más ni nada menos que el IRPF, el IVA y el importe total. Primero vamos a ver cómo se calcula la retención del IRPF. Primero tenemos que decir que la retención del IRPF solo la realizan los autónomos profesionales. Los trabajadores autónomos y las sociedades no tienen que realizar dicha retención bajo ninguna circunstancia. Para saber qué tipo de retención tienes, deberías saber cuál es tu situación actual como profesional. Así que esta quedaría en IRPF reducido para nuevos autónomos, que sería del 7% durante el primer ejercicio de alta y el siguiente. Y en segundo lugar, el IRPF general, que sería del 15%. Pero si estás viendo este vídeo, lo más normal es que se te aplique el 7%, porque eso significa que acabas de empezar tu negocio. Si eres una sociedad, es que ni siquiera deberías de estar viendo esto. El IVA, ¿cómo se calcula? Ya te lo he dicho anteriormente, hay diferentes tipos de IVA y depende del tipo de IVA que le apliques a tus servicios o productos, tendrán un tipo u otro. El primero de ellos es el IVA superreducido. Y a pesar de que ya antes te he mencionado los diferentes tipos de IVA, te los voy a explicar para que te hagas una idea. Primero, el IVA superreducido, que es el 4%. Este se da para los productos esenciales, como pueden ser el pan, la leche, la fruta, los quesos, los libros, periódicos, revistas no publicitarias, medicamentos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos el IVA reducido, que es el 10%. Este se usa para alimentos en general, transportes, plantas, espectáculos deportivos, etc. Y por último tendríamos el IVA general, que es el 21%. Se aplica a casi todos los productos y servicios, salvo los que están incluidos en el IVA superreducido o reducido. Lo más habitual es que tengas que aplicar este IVA en tus facturas. Y en último lugar, hay un caso muy raro, que es que un producto o servicio esté exento de IVA, en el cual no tienes que emitir el IVA en la factura. Y ahora vamos al kit de la cuestión. ¿Cómo calcular el importe total? Pues el importe total se calcula dependiendo de si has tenido que incluir IVA e IRPF en tu factura. Por lo tanto, podrían darse 3 casos distintos. Pero vamos, te voy a dejar las fórmulas para que lo entiendas mejor. Primero, factura sin IVA y sin retención del IRPF. Esta es la menos común. Pero en esta factura el importe total sería igual a la base imponible. En segundo lugar tenemos la factura con IVA pero sin retención del IRPF. El importe total sería la base imponible más el 21% de la base imponible, en el caso de que sea IVA general, o el 10 o el 4 en el que sea reducido o hiperreducido. Y en el último caso tendríamos la factura con retención de IVA y con retención de IRPF, en el que el importe total sería el siguiente: la base imponible más el IVA, es decir, la base imponible aplicándole el porcentaje, menos la retención del IRPF, que suele ser un 7% en el caso de nuevos autónomos o un 15% en el caso de que ya estuvieras dado de alta con mucha antigüedad. Esto puede ser un poco lioso, lo sé, por lo que ahora te voy a poner un ejemplo para que te lo imagines bien. Ahora, piensa que eres un nuevo profesional autónomo, que vende servicios del régimen general. Por lo tanto, el IVA sería el 21%. Y tendrías tu retención del IRPF al ser nuevo autónomo en un 7%. Y el importe final lo obtendríamos de la fórmula que te he dado en el último paso anterior. Es decir, los 1.000 euros de la base imponible más 210 menos 70. No es tan complicado, ¿verdad? Y ya por último, ¿cuál es el plazo para emitir tu factura? Pues una vez que termines de hacer la factura, tienes la obligación de entregarla a su destinatario. Y según de quién se trate, los plazos son distintos. Estás obligado a expedir la factura en el momento cuando no se dirija a un profesional o a un empresario.
En cambio, el plazo para expedir la factura es de 1 mes cuando se dirija a un empresario o en el caso que sea una entrega intracomunitaria de bienes. Y ahora sí, visto todo esto, ya deberías saber cómo hacer tu propia factura. Pero puede ser que te haya quedado alguna duda o que tu caso sea especialmente complejo. Así que para ello, lo que te aconsejo es que acudas a nuestros asesores expertos. En Ayúdate te lo ponemos fácil. Y espero que después de saber qué es lo que tienes que poner, cuándo tienes que dar la factura y cómo calcular todas las retenciones, te hayan facilitado este vídeo mucho más la vida. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.